¿Qué es el Vish? Algunos creen erróneamente que es la única película de terror producida en la Unión Soviética. Otros que saben que proviene de una adaptación literaria de la obra de Nikolai Gogol piensan que es un relato folclórico, una leyenda imaginaria o una obra del romanticismo, del gótico o del realismo fantástico. Pero el Vish, a pesar de estar tan lejano en tiempo y espacio, está bastante cerca. Todos a bordo. Munirse de salvavidas. Está por soltar amarras. Selecciones de Cineficción Radio. Por el éter de Metroficción Radio. En la próxima media hora, un poco de todo, mucho de nada y nada de bastante. El universo del horror, lo fantástico y algo más. Selecciones de Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Producción general: Juan Carlos Moyano. Locución: Miriam Nancy Rojas. Respalda Estudio Iacona. Registro de marcas y patentes. Y la Bitácora Gastrobar y Cervecería. Blagosloven Bog naš всегда ныне и присно и во веки веков. Estamos en una vieja y apartada iglesia en medio de la antigua Ucrania, cerca de la ciudad de Kiev. Amén. Un joven seminarista canta unos salmos velando a una muerta. Todo está en calma. No sopla ni una brisa de viento. Со духи праведних скончавшися душу раби Твоя Катарine. Esta noche, junto al teólogo Chucho Fernández y al retórico Darío Labia, Спасе упокой. Selecciones de Cineficción Radio se transporta más allá del mar Caspio. Сохраняю во блаженной жизни яже у Тебе. En busca del rey de los gnomos, cuyos párpados llegan hasta el suelo. Человеко любче. Vamos en busca de... Vish.
se deje intimidar por el cine y los matones de Marcellus Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com. Acompañan Cineficción Radio estas empresas interesadas en el buen horror: Camauer Rental y Estudio, Pablo Sala, música original, y Richard Tattoo, en Galería Bond Street, Richard Tattoo. Estamos escuchando Cineficción Radio, con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia. Espeluznantes historias de terror. Vig, relato incluido en la antología Mirgorod, publicada originalmente en 1835, sirvió como argumento ya en la prehistoria del cine ruso para dos adaptaciones, una de 1909 y la otra realizada por Vladislav Starevich en 1916. Se suele citar el film de Mario Bava de 1960, Domingo Negro o La Máscara del Demonio, pero en verdad solo nos ofrece una escena vinculada con el relato maestro del autor ucraniano. La que sí fue adaptación completa y se ha convertido en un título de culto fue el film soviético Vig de 1967, codirigido por Yershov y Kropakiov, bajo supervisión del formidable Alexander Ptushko. Un historiador y traductor ruso nos aporta una interesante sinopsis del relato que supera a cualquier intento de te lo resumo. Leemos en Google, libro del profesor Victor Ehrlich, publicado en 1969 por la Universidad de Yale. Tres amigos seminaristas deciden pasar la noche en una vieja granja. Homa, nuestro protagonista, se acomoda en un corral de ovejas. A mitad de la noche es abordado por la extraña anciana del lugar. De repente, la anciana, con la ligereza de un gato, salta encima de él y le obliga, azotándolo con una escoba, a llevarla a través de los sembradíos en alocada carrera, brincando como un caballo. Una vez que deja atrás la granja y observa la amplia llanura a sus pies, rodeada de un bosque ominoso, se da cuenta que ha empezado a levantar vuelo y se dice a sí mismo: ¡es una bruja! Esta visión, que hace entrar el relato en el reino de la noche mágica, causa también un cambio estilístico. La prosa del autor, hasta ese momento poblada por detalles sórdidos, toma vuelo, adquiere vivacidad lírica, riqueza y brillo. El personaje se va dando cuenta de que galopar con la misteriosa anciana a las espaldas le causa una sensación desagradable, pero al mismo tiempo voluptuosa. Es una visión del misterio de las pasiones oscuras que acarrean autodestrucción y también, por su carácter ilícito, culpa y vergüenza. Pocos grandes escritores han hablado tan atinadamente acerca del enfermizo placer de la humillación y la sumisión,
y muchos menos han logrado convertir esta dolorosa percepción en inquietante poesía. La moderna psicología nos dice que masoquismo y sadismo son dos caras de la misma moneda. La abrasadora vergüenza produce la pulsión de redimir la propia hombría infligiendo humillación en lugar de saborearla. Por un momento se invierten los roles y Homa Brut logra encaramarse a la espalda de la bruja, montándola y procediendo a azotarla sin piedad hasta matarla. Para sorpresa del seminarista, la repulsiva bruja se convierte en una hermosa doncella de delicadas trenzas y pestañas tan largas como flechas. El precio por esta aventura sadomasoquista será bastante alto. Al poco tiempo, el seminarista es convocado por un rico coronel cosaco para que vele por 3 noches a su hermosa hija recientemente fallecida. Desde luego, la chica resulta ser aquella bruja, y esto es lo que empaña su conciencia al llegar a la iglesia. Él había montado a la bruja y había sido montado por ella, lo que contribuyó a una vaga sensación de culpa y también de miedo ante una potencial venganza. Culpa y miedo. Hay un detalle muy interesante para agregar. En la iglesia solitaria, el protagonista descubre que al trazar un círculo mágico y quedarse en su interior, la bruja resucitada no es capaz de detectarlo, así como tampoco los trasgos y demonios que ella invoca. Dentro del círculo, el joven puede divisar los monstruos que lo acechan, pero estos no pueden detectar su presencia, y al no verlo, no lo pueden tocar. Los programadores de las redes sociales parecen haber leído buena literatura rusa, porque han tomado ese mismo concepto, plasmado por Google tan claramente en el relato, y lo han convertido en esa famosa herramienta que hoy todos usan y abusan: bloquear a las personas. Para pensar.
Cineficción Radio. Aquí en 24/7, domingos 20 horas. Con Darío Labia y Chucho Fernández recorrerás espeluznantes historias de terror. Buenos Aires, Argentina. Han pasado ya 2 noches en las que el joven seminarista ha sudado la gota gorda para zafar del espectro de la muerta. Lo peor ha pasado ya. ¿O acaso lo peor está por venir? Estamos en una antigua iglesia ucraniana que se yergue en una apartada región de la imaginación popular, donde vive y camina el rey de los gnomos, el Bish, cuyos párpados llegan hasta el suelo. Los dejo con la conclusión de Nikolai Vasilievich Gogol, en la voz del camarada Chucho Fernández. Esa endemoniada hechicera tuvo que haber cometido muchos crímenes para que el diablo la proteja así. Pero ¿por qué tener miedo? ¿Acaso no soy cosaco? He rezado ya 2 noches y con la ayuda de Dios rezaré la tercera. Embargado por tales pensamientos, el filósofo Thomas Brut entró al patio de la casa. Rogó a Dorok que le trajera una gran botella de aguardiente y ambos camaradas, sentados junto a un granero, se bebieron casi media damajuana, ellos solos. Bebieron tanto que de pronto el filósofo exclamó: ¡Músicos, músicos! ¡Traigan los músicos! Pero sin esperarlos, se puso a bailar el trepak en el medio del patio. Bailó durante tanto tiempo, hasta la hora de la merienda, que la gente de la casa que le había hecho rueda, como ocurre en tales casos, terminó escupiendo de disgusto y marchándose, uno tras otro, diciendo: «Este baila demasiado». Por fin, el filósofo cayó al suelo y se durmió ahí mismo. Tuvieron que arrojarle un balde de agua fría para despertarlo a la hora de la cena. Durante la comida no dejó de hablar de lo que era un buen cosaco y de repetir que a él no le asustaba nada, hasta que Yaptuk volvió a hablar. Bueno, señor seminarista, ha llegado la hora. Mientras caminaba hacia la iglesia, el filósofo miraba hacia uno y otro lado, tratando de entablar conversación con sus guías, pero Yaptuk permanecía silencioso y hasta el mismo Dorok no estaba de humor para charlar. Era una noche infernal. Los lobos aullaban a lo lejos y hasta el ladrido de los perros tenía algo de lúgubre. En eso fue Dorok que habló. Se diría que no son los lobos los que aullan, sino seres de otra especie. Llegaron a la iglesia, entraron bajo sus viejas arcadas de madera, cuya decadencia mostraba con qué poco esmero cuidaba el Señor la salvación de su alma. Como en las noches anteriores, Yaptuk y Dorok se retiraron dejando solo al filósofo. Alrededor de él, todo estaba igual que la víspera. El féretro de la terrible bruja permanecía inmóvil en medio de la iglesia. El filósofo se repitió para sí mismo: «No tendré miedo, palabra que no tendré miedo». Luego de trazar en el suelo un círculo protector, recitó precipitadamente sus exorcismos. El silencio era horrible. Las llamas de los cirios vacilaban llenando toda la iglesia de una amarillenta luz.
El filósofo pasó una página, luego otra, y de pronto se dio cuenta de que estaba diciendo cualquier otra cosa y no lo que veía escrito. Haciendo la señal de la cruz, cantó sus plegarias y se tranquilizó. Prosiguió rápidamente la lectura, pasando una página tras otra, cuando de pronto, en medio del silencio, la tapa de hierro del féretro cayó con estruendo y la muerta se irguió espantosa. Sus dientes castañeaban con fuerza. Sus labios convulsos se agitaban, pronunciando desconocidas palabras, entrecortadas por breves gritos estridentes. Dentro de la iglesia se levantó un torbellino de viento. Las santas imágenes, los vidrios rotos de las ventanas se vinieron abajo. La puerta fue arrancada de sus gotes y una multitud de horribles criaturas se precipitó, rodando en el santo lugar. Pronto un confuso ruido de cuerpos y de alas que chocaban entre sí llenó la iglesia. La multitud corría, reptaba, volaba, buscando por todas partes al filósofo. En su mente se disiparon los últimos vapores del alcohol. Se persignó una y otra vez, balbuceando sus plegarias, pero al mismo tiempo sintiendo el tropel de monstruos que se agitaba a su alrededor, rozándolo con la punta de sus alas, de sus garras y de sus horribles colas. El filósofo no se atrevía a mirarlos. Solo veía a un monstruo enorme, que llenaba casi toda la pared de enfrente. Tenía un largo y enmarañado pelo a través del cual contemplaban dos grandes ojos fijos, con los párpados apenas entreabiertos. Por encima de él flotaba en el aire algo que se asemejaba a una enorme vejiga con 1.000.000 de pinzas de cangrejo y colas de escorpión, de la que pendían motas de tierra negruzca. Todos miraban al filósofo, todos lo buscaban, mas no podían verlo ni tocarlo, rodeado como estaba por su círculo mágico. De pronto la muerta pegó un grito. ¡Que traigan al bicho! ¡Que lo traigan! De inmediato reinó en la iglesia el más profundo silencio. Pronto se oyó un lejano aullido, luego pesados pasos sobre las losas del piso. Mirando hacia abajo, el filósofo vio que traían a una especie de hombre, bajo, fornido y de piernas torcidas. Estaba todo cubierto y manchado de tierra. Sus manos y pies se asemejaban a nudosas raíces. Caminaba con mucha dificultad, vacilando a cada paso. Las largas pestañas de sus párpados llegaban hasta el suelo. El filósofo notó con espanto que su rostro era de hierro. Lo conducían sosteniéndolo por los brazos, precisamente hacia el lugar donde él se hallaba. La criatura habló con una voz cavernosa y gutural. Levantadme los párpados, que no veo nada. Todo el grupo se apresuró a levantarse. Una voz interior le susurró al filósofo: no mires. Pero no pudo contener su curiosidad y vio al bicho, que lo señalaba con su dedo de hierro y proclamaba: Ahí está. La inmunda multitud se precipitó sobre el filósofo, que, enloquecido de terror, cayó desde su altura, muriendo en el acto. En eso se oyó el canto del gallo. Era el segundo. Los monstruos no habían reparado en el primero. Espantados, se precipitaron en terrible confusión hacia puertas y ventanas para huir más velozmente, pero ya era tarde y quedaron todos colgando de esas puertas y ventanas por donde pretendían escapar. A la mañana siguiente, el sacerdote, que llegaba para celebrar el oficio de difuntos, al ver esta profanación de la morada de Dios, no osó franquear el umbral y desde entonces la iglesia quedó abandonada, con los monstruos resecos y petrificados
edificados junto a las puertas y a las ventanas. Pronto la iglesia fue desapareciendo bajo los silvestres matorrales, las raíces y la maleza, de manera que ya nadie pudo encontrar su camino. Gracias por volar con Selecciones de Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Productor general: Juan Carlos Moyano. Selecciones de Cineficción Radio. Domingos, 20 horas por Metroficción Radio. Se puede ver en el canal de YouTube de Cinefanía. Se puede escuchar en Spotify y las mejores plataformas. Respaldan Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Y La Bitácora, tu día es hoy. Disfrútalo en La Bitácora, Gastrobar y Cervecería. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas, cuando no quede nadie en los camarotes.